Buen día para todos. Continuando con el curso, pues vamos a reducir estas vulnerabilidades, ¿sí? Estas vulnerabilidades suceden prácticamente porque, bueno, si nos vamos aquí, nos vamos a main, nos vamos a los controladores, por ejemplo en torres controller, pues acá nosotros estamos devolviendo un objeto, por ejemplo un objeto de tipo doctor. Y recordemos que esto es una entidad la cual nos tiene la información sensible y por medio de esta entidad pueden acceder a otras cosas y dañarnos la aplicación. Por medio de esto que estamos haciendo acá, nos pueden hackear. Y esto no es lo mejor, ¿sí? Entonces acá no debemos devolver un objeto como tal, sino para ello existe un concepto que se llama DTOs. El DTO es un objeto de transferencia de datos, es decir, un objeto en el cual no nos importa lo que hagan con él. Este objeto lo que va a hacer es transferir datos nomás. No nos va a alterar la aplicación como tal, ¿sí? Entonces para ello vamos a utilizar una nueva librería. Y la librería nueva como tal se llama Model Maper. Entonces Model Maper es una librería Java, como dice acá, el cual nos permite copiar los elementos y propiedades de un objeto de la clase, de una clase compleja, a otro tipo de objeto, copiando también las referencias que tenga. ¿Esto para qué? Por ejemplo, supongamos que yo tengo un objeto completo, una clase completa doctor, en la cual la estoy construyendo y esa clase me permite acceder a un servicio y el servicio me permite acceder a un repositorio. Entonces, pues con esa clase puedo hacer muchísimas cosas. Entonces, ¿qué pasa si yo los datos que yo quiero devolver o almacenar los copio en un objeto de transferencia de datos? Pues que ese objeto solamente va a transferir los datos. No me va a permitir ni conectarme a la base de datos, ni conectarme al repositorio, ni hacer nada de eso. ¿Sí? En cambio, pues si nosotros devolvemos un objeto tipo doctor, pues entonces alguien va a poder penetrar nuestro sistema y pues vulnerarlo. Y eso no lo queremos. Entonces, bueno, para agregar la dependencia, pues si vamos acá a agregar starters, pues no nos va a permitir agregar porque es una dependencia externa. Entonces, pues si acá, por ejemplo, la buscamos, vamos a esperar, vamos a darle, por ejemplo, acá en model. Veamos que no existe como tal en Spring, debemos agregarla diferente. Entonces, pues nos vamos a ir a abrir el POM XML y, por ejemplo, la vamos a agregar, puede ser debajo de Star Web, de web, aquí. Entonces, agregamos la dependencia, ¿sí? Dependency, dependency. Y acá en la dependencia, pues nosotros le vamos a agregar un nuevo Group ID. Entonces, vamos a colocar Group ID, ¿cierto? Y aquí en Group ID, pues le vamos a colocar organización.modelMaper. Model Maper. También le vamos a colocar un artefacto, artifact ID. Y este artifact ID pues va a tener como nombre simplemente Model Maper. Y aparte de ello pues le vamos a colocar algo adicional. Y bueno, va a eliminar esos comentarios que se agregaron ahí. Y lo adicional básicamente va a ser la versión. Una versión que sea, por ejemplo, compatible con nuestro proyecto. Va a ser la versión 2.4.2. 2.4.2. Perdón, es punto y no coma. Punto. Punto. Guardo. Hago un control S. Me va a salir un error de que no se pudo parsear y no se ha podido pues agregar como tal. Y dice que para ello pues nosotros debemos, por ejemplo, darle, en el proyecto. Pues claro, acá el error es muy simple, es este. Que no, tenemos una llave más, entonces guardamos nuevamente. Y ya no tenemos ningún error, simplemente ese era el error. Listo, entonces se va a volver a ejecutar y pues se va a ejecutar de manera correcta. Se eliminaron todos los errores, entonces con simplemente agregar la dependencia pues ya la podemos utilizar, no es como Lombo que tenemos que instalarla. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a crear unas clases Pojo, que son clases súper simples, o las clases DTO. Vamos a llamar como DTO. Entonces acá le vamos a dar nuevo package y se va a llamar .dto. DTO. Finish. Y pues acá lo que vamos a hacer también es crear, por ejemplo, el paciente.
nuevo, clase, se va a llamar patient DTO, patient DTO, y acá pues simplemente lo que vamos a hacer es, por ejemplo, irnos a paciente, vamos a eliminar todo esto que no estamos usando para no perdernos. Patient DTO, vamos a irnos a la entidad como tal y vamos a mirar qué teníamos. Entonces, acá vamos a hacer todo esto, control C, control V. Y pues simplemente vamos a eliminar esto de aquí. No lo necesitamos, esto tampoco lo necesitamos. Solamente necesitamos las variables, no necesitamos absolutamente nada más. Y como anotaciones no le vamos a colocar sino solo una, ya les comento cuáles. Entonces estas importaciones pues no nos sirven para un rabo. Y solamente vamos a colocar el arroba data, ¿sí? Y ya. Entonces vamos que acá no vamos a asociar esto a ningún campo de la base de datos porque esto solo va a ser de transferencia de datos. Ya después de tener nuestra clase DTO, pues nosotros lo que vamos a hacer es irnos al controlador del paciente y empezar a modificarlo de manera tal que no tengamos este tipo de problemas. Bueno, acá pues nos faltó también en paciente pues implementar la interfaz serializable y copiar esto acá. Entonces control C, nos vamos al DTO, lo pegamos, control V, guardo y acá pues voy a hacer un implements serializable. Listo, ya tenemos todo bien. Y acá en el paciente REST controller, pues muy sencillo, lo que vamos a hacer ahora es empezar a modificar nuestras clases. Y lo primero que vamos a hacer es hacer una inyección de dependencias. Porque vamos a tener que inyectar ahora un nuevo objeto, ¿sí? Pero antes de inyectarlo, pues entonces para inyectarlo pues tenemos que hacer acá un auto-wired, y lo que vamos a inyectar es una variable privada de tipo model mapper, y pues se va a llamar model mapper. Entonces pues hasta acá estaría bien. Acá pues tenemos un error de model mapper, pero eso lo veremos más tarde. Lo que voy a hacer es parar la aplicación. Y pues estas importaciones pues están bien, pero nosotros podemos moverla a una sola y quitar este auto-wired. Y vamos a inyectarlas por constructor. Para ello pues hacemos un constructor que se va a llamar patient REST controller, ¿sí? Y le vamos a pasar acá los objetos que queremos. Queremos un patient service, ya les digo que estamos haciendo acá, patient service, y necesitamos un model mapper que se llame model mapper. Y pues acá le voy a decir que this.patient service va a ser igual a patient service, y le voy a decir que this.model mapper va a ser igual a model mapper. ¿Qué estamos haciendo acá? Pues acá nada más y nada menos model mapper, ¿qué dice acá? Bueno, esto lo vamos a arreglar que no lo estamos usando, aunque sí lo estamos usando, pero bueno. Acá básicamente en el auto-wired estamos inyectando ahora estas variables por constructor, es decir, cada que se llame el controlador, pues es como si se fuera a crear la importación. Esto es mucho más eficiente porque acá estamos garantizando que sí o sí se va a importar, a inyectar estas variables. Entonces vamos primero a modificar el método de listar. Pues lo vamos a dejar así, básicamente. Pero lo vamos a porque se lo va a dejar que ustedes lo hagan. Y vámonos acá al post mapping, ¿sí? Entonces acá en el post mapping, pues lo que nosotros ya no vamos a comentar esto, porque lo vamos a hacer de una manera diferente. Bueno, vamos a verlo así. Vamos a colocar ahora post mapping public, y nosotros ya no vamos a devolver un objeto como tal de tipo paciente, sino vamos a devolver una entidad de respuesta con response entity. Response entity me permite devolver una entidad de respuesta, sea la que sea. En este caso vamos a devolver
devolver un patient DTO. Patient DTO, ¿sí? Ese es el tipo que vamos a devolver. Y vamos a llamarle el método igual save, y pues que también va a requerir un body, request body, pero ya no va a ser de tipo paciente, sino va a ser de tipo paciente DTO. Patient DTO. Ya les explico qué estamos haciendo acá. Y bueno, entonces acá básicamente en el post, pues voy a devolver una entidad de respuesta de tipo paciente DTO. El método se llama save y pues requiere un paciente. Entonces voy a retornar, voy a hacer un return. Y el retorno que va a ser una nueva entidad de respuesta. Entonces vamos a colocarle acá el response entity. Un nuevo response entity, a ver, que se guarde. Response entity, que es este de acá que va a recibir un status, ¿cierto? Entonces cierro con punto y coma. Perdón, cierro acá con punto y coma. Y acá, pues yo lo que le voy a pasar no va a ser un null, sino le voy a pasar a mi objeto model mapper. Quiero que me haga un mapeo. Y quiero que me mapee lo siguiente. No quiero que me mapee el este de acá, sino quiero que me haga el save. Entonces, pues hago patient service.save, ¿cierto? Pero este punto save va aquí. Punto save, y quiero que me guarde pues el paciente DTO. Pero no quiero que me lo guarde así pues tal cual, sino lo que yo quiero que me haga, bueno, acá le voy a pasar el http status.ok de que todo salió bien. Pero este paciente DTO, pues yo lo que voy a guardar es un paciente de tipo normal. Entonces para ello pues debo volver a mapear. Entonces model mapper, no, pero el objeto model mapper punto map nuevamente, y yo lo que voy a pasar ahora sí va a ser el paciente DTO, y lo voy a pasar a un tipo patient.class. Y acá en teoría pues ya debería estar bien esta sentencia. Acá pues me falta cerrar una llave y listo, ya lo tendría perfectamente. Acá me sobra una llave y listo. Ahora sí vamos a explicar qué fue lo que hicimos aquí. Entonces voy a empezar a identar, ¿sí? Entonces acá pues lo que yo hago es la identación correctamente. Este http status lo mando para acá. Listo. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Estamos diciendo que nosotros vamos a devolver un objeto de transferencia de datos de tipo paciente. Y que vamos a recibir también un objeto de transferencia. Es decir, no vamos a manipular aquí objetos normales. Y vamos a devolver una entidad de respuesta. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el model mapper y vamos a mapear, ¿sí? Entonces lo que yo quiero es coger esto es lo que va a mapear, y lo voy a mapear de un paciente DTO, que es lo que yo voy a volver. Es decir, lo que esté acá me va a regresar un paciente normal, un paciente.class, y me lo va a convertir a paciente DTO. Entonces yo quiero guardar un paciente, pero si yo le coloco acá simplemente paciente DTO, pues me va a intentar guardar un paciente DTO, y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es guardar un paciente. Para ello pues debo volver a mapear. Entonces mapeo el paciente DTO y lo convierto a paciente normal, ¿sí? Entonces el paciente DTO lo convierto a un paciente normal, y esto lo guardo en la base de datos, ¿sí? Esto me va a retornar un paciente normal, entonces yo debo mapearlo. Entonces acá me está retornando el objeto que guardó, que es un paciente normal, y lo convierto a un paciente de transferencia de datos. Es decir, esos datos los paso a un paciente DTO, y eso es lo que yo regreso, y devuelvo un estatus de OK, ¿cierto? Básicamente pues es eso, no es más. Entonces pues continuemos volviéndolo a explicar. Entonces necesito un paciente DTO, que es el que yo voy a volver, y recibo un paciente DTO. Este es el que yo voy a guardar, pero yo debo convertirlo a un paciente de verdad, un paciente normal, que es el que necesito guardar. Entonces hago un mapeo. Entonces ese DTO lo convierto a un paciente normal, lo guardo, ¿sí? Lo guardo en la base de datos,
Y eso ahora yo necesito retornarlo para que lo podamos ver. Entonces, como yo lo voy a retornar, ahora esto lo convierto en paciente DTO con el model.mapper. Y pues, como todo salió bien, envío un HTTP status de OK. Ahora pues va a hacer exactamente lo mismo con el update, el buscar paciente y el eliminar pacientes, ¿sí? Entonces pues para que estén ustedes pendientes de que eso pues puede generar un tipo de errores, ¿no? Entonces pues esto lo voy a hacer yo ya pues de manera oculta, simplemente ustedes lo van a ver, control D, ¿sí? Entonces vamos a hacer otra vez el análisis de código estático, a ver pues qué pasó ahora con el código después de haber hecho esto. Entonces son archivos up todavía y vamos a volver acá a ejecutar pues nuestro Maven clean verify y toda esa vaina para que vuelva y analice el código a ver si hemos mejorado nuestro código o si lo hemos empeorado utilizando el uso de model mapper. Bueno muchachos, ustedes notaron que acá nos dio un error. El error específico es con el model mapper. Y notemos que también por consola cuando intentamos correr SonarQB en el proyecto también no tiene error. Pero ustedes estarán pensando, ¿pero por qué no da un error en model mapper si no fue lo que acabamos de colocar? No acabamos de utilizar el objeto acá en el controlador. Lo estamos utilizando, nos dejó utilizar sus métodos map y todo. Y ya lo tenemos en el POM. ¿No se supone que ya con eso bastaría? Pues no muchachos, lo que nos está faltando es básicamente configurarlo en nuestro proyecto para poder utilizarlo en nuestro proyecto, por así decirlo. Y también se estarán preguntando, ¿pero por qué no hacemos todo bien desde el principio? ¿Por qué siempre esperamos a que nos genere un error para poder corregirlo? Pues porque así está la ciencia de la programación. Nos vamos a encontrar con errores, errores y errores. Y toda la vida nos vamos a encontrar con errores. ¿Qué pasa si desde el principio hacemos todo bien? Pues que cuando un día estos ustedes estén creando otro proyecto y les salga este error, pues, ¿qué hacen? Pues ya saben, ¿no? Hay que configurarlo. Entonces, pues es importante que no se haga todo bien desde el principio por este tipo de cuestiones. Y bien, para la configuración, pues vamos a crearnos acá una nueva clase. La podemos llamar como se nos pegue la gana. Sinceramente, yo la voy a llamar igual que la clase App Web Full Stack Application. Pero le voy a colocar config de configuración, ¿cierto? Así se va a llamar pues mi clase. Entonces simplemente la finalizo, la creo y acá tengo la configuración. Va a generar la documentación. Esto va a ser más que lo que vamos a hacer hoy, pero básicamente le voy a decir que configura el objeto para mapear objetos de tipo patient a patient DTO y viceversa, ¿cierto? Viceversa va con V, perdón. Y pues el autor, pues mi nombre. Entonces ya tenemos una pequeña documentación, la cual pues le va a servir a otro programador para saber qué hace esta clase. Aparte, pues esto es una clase de configuración, entonces pues Spring tiene una anotación que es configuration de context.annotation. Entonces pues esto lo que va a hacer es sobreescribir pues la configuración de nuestra aplicación con esto nuevo que le vamos a pasar. Y lo que vamos a hacer es crearnos un bin, @bin, que un bin es como un objeto de configuración, por así decirlo. Este bin pues va a ser un objeto público, porque lo vamos a utilizar en nuestro proyecto. Y al ser público pues va a ser de tipo model mapper y pues lo vamos a llamar model mapper. Y pues vamos a retornar una nueva instancia, un nuevo model mapper. Control S y ya, así de sencillo era configurarlo. Simplemente crear una clase de configuración, designarla como configuración, crearnos un bin que es un objeto de configuración, el cual pues va a ser de tipo model mapper y lo que va a hacer es retornarnos una nueva instancia de model mapper. Entonces pues nosotros cuando acá en el controller utilizamos el model mapper, pues al estarlo inyectando pues estamos creando una nueva instancia del model mapper
y esto lo hace Spring por debajo, y ya aquí debería funcionarnos correctamente. Todo lo que va a hacer es volver a abrir el CMD para tratar de volver a ejecutar SonarQB, a ver pues si estamos haciendo las cosas bien y si se han reducido las vulnerabilidades. Entonces pues acá pues voy a acceder a la ruta donde tengo el proyecto, control C. Entonces voy a acceder a D porque lo tengo en el disco local D, hago un CD, copio la ruta y pues copio acá pues mi pequeña porción de código encargada pues de correrme ya como tal el SonarQB de manera local en mi proyecto. Espero pues a que se ejecute. Mientras tanto pues esto no lo necesito. Y bueno, esto sería todo. Entonces vamos a esperar que se ejecute pues el SonarQB y aquí terminaríamos el video. Ya después voy a hacer lo mismo pero para el update y para el get y así en todas las entidades Doctory Appointment. ¿Y esto pues para qué? Básicamente pues ya sabemos hacerlo, simplemente lo voy a hacer de manera rápida y callada, pero es hacer exactamente lo mismo, devolver una entidad de respuesta, mapear lo que yo voy a guardar a un tipo paciente y eso después mapearlo a un tipo aditivo para devolverlo y devolver un status ok. Acá es lo mismo pero con el método update y acá es lo mismo con el método get, es lo mismo básicamente, ¿sí? Entonces pues acá vamos a ver qué pasa, a ver si no nos sale ningún tipo de error, esperemos que no. Y no, ya vi que no nos salió errores. Entonces listo. Ya supuestamente se corrió bien. Entonces pues vámonos aquí a internet. Recargo básicamente. Y me voy aquí a Overview. Dice que en lo que acabamos de analizar no tenemos nada nuevo. No hay nada nuevo. Y en el Overall Code pues tenemos 5 vulnerabilidades. Es decir, ya corregimos una. Vamos por buen camino. Y tenemos 3 code smell, teníamos más. Entonces pues vamos a hacer el resto de cosas a ver si pues se corrige todo. Entonces pues vamos a dejar hasta aquí, voy a continuar en silencio. Y no siendo más por este video, pues muchísimas gracias y hasta luego.